Hola, buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Jacqueline Ángeles y yo voy a ser quien los va a estar acompañando. Eh, Antes que nada, quiero hablarles un poquito de lo que es Psicoeduca. Psicoeduca nace de la necesidad de compartir el conocimiento que tenemos para todas las personas mediante talleres y cursos. Actualmente tenemos los siguientes cursos: emociones, TEA y TDAH, estimulación temprana, estrategias de aprendizaje, autoconocimiento y también de recursos humanos. Todos estos ámbitos son de los que van a estar tratando nuestros talleres y cursos, que si requieren mayor información, pues están en nuestras redes sociales. Y ahí estamos subiendo mucho contenido específico sobre cuándo empiezan, sobre los horarios, sobre cómo inscribirse y todo esto. Em, Bueno, también quiero presentarles a un poco del team de Psicoeduca. Nos acompaña Rodrigo Olivares, que también está muy al pendiente de este proyecto. Eh, yo, que soy Jacqueline Ángeles, Marisol Manzanares y Daniel Medina, todos psicólogos y especializados en diferentes áreas, pero todos con mucha experiencia brindando cursos y talleres y con muchísimas ganas de enseñar, compartir lo que sabemos. Bueno, hoy quiero hablarles, compartirles un poco de lo que va a ser el curso de trastorno del espectro autista y la familia. Este curso será impartido por la psicóloga Jacqueline Ángeles, un gusto, y por lo tanto vengo a hablarles un poco sobre lo que trataremos en este curso para, pues para invitarlos a inscribirse, ¿vale? Bueno, primero que nada y antes de pasar a la definición de trastorno del espectro autista, quisiera retomar un punto muy importante y es que toda la terminología que vamos a estar usando, así como imágenes o símbolos que vayamos a usar, se hacen con todo el respeto hacia la comunidad autista, porque sabemos que muchos de ellos a lo mejor pueden o no identificarse con los símbolos o terminología que aquí se va a utilizar, ¿vale? Entonces, recordar eso, que estamos abordando desde un punto de respeto, ¿vale? Y bueno, retomando la terminología, utilizamos trastorno del espectro autista porque retomamos muchos aspectos del DSM-5, entonces por eso se usa esta terminología. Bueno, ahora sí, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Bueno, el trastorno del espectro autista es una condición de origen neurobiológico que afecta al neurodesarrollo y que tiene implicaciones en el área social, de la comunicación y en el comportamiento. Bueno, las implicaciones se dice que son en estas tres áreas principalmente, pero son multidimensionales. Y bueno, se caracteriza por una interacción social disminuida, con deficiencias en la comunicación e inflexibilidad en el comportamiento. Los criterios diagnósticos principales manejados por el DSM-5 tienen que ver con el área de la comunicación, y aquí se ve disminuida tanto el área verbal como la no verbal, es decir, los gestos, tanto también con la reciprocidad de emociones. Eh, en la parte de la interacción social, hay muchas deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. ¿Por qué se da esta deficiencia? Justo porque el área de comunicación también tiene sus implicaciones. Estas dos áreas justo van mucho de la mano. Realmente las deficiencias en la comprensión, por ejemplo, de la relación con el otro, tiene mucho que ver con la comunicación no verbal, o con la comunicación social, con los gestos, con la reciprocidad, con el entendimiento de lo que el otro me quiere decir de manera no verbal. En ese aspecto son muchas de las problemáticas que los pequeños o las personas con TEA suelen tener. El área, al hablar del lenguaje, pues es un amplio espectro, ¿no? Puede tener lenguaje, puede no tener lenguaje, puede tenerlo, pero
de una manera diferente a la que comúnmente conocemos. Y bueno, por la parte de los patrones de comportamiento, es muy amplio esto y pues realmente dentro del curso se explica más específico todos los patrones de comportamiento, ¿no? Pero en general se trata de estereotipias. ¿Qué son las estereotipias? Pues son patrones de comportamiento que se hacen de manera repetitiva. En el caso de las personas con TEA, se dice que principalmente las realizan cuando se encuentran en un estado de estrés o cuando no pueden expresar o no saben cómo expresar lo que están sintiendo. El tipo de las estereotipas seguramente las han escuchado ya en muchas ocasiones. Son, por ejemplo, el aleteo, que es uno de los más comunes. El aleteo, por ejemplo, que se toquen mucho la nariz, que acaricien sus orejas, se da mucho. em, ¿Qué otras cosas? Dar vueltas. Son de las estereotipias más comunes, pero pues cada caso va a ser diferente, ¿no? Cada caso puede tener una estereotipia diferente. También se caracteriza por intereses repetitivos y o restringidos. Aquí sí quisiera poner mucha atención a hablar de intereses eh, repetitivos y o restringidos. En el trastorno del espectro autista se habla de unos intereses excesivos, repetitivos de manera excesiva y o restringidos de manera muy excesiva, no inflexibles, ¿no? ¿Por qué hago este paréntesis? Porque no es lo mismo el que a mí me gustan mucho los dinosaurios a que a una persona con TEA tenga interés específico en cierto tipo de dinosaurio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, quiero dejar claro que es de una manera excesiva. Eh, Estos intereses repetitivos caen en la monotonía, en la inflexibilidad, en los rituales, las rutinas, tienen que ver con todo eso, son restringidos y fijos. Entonces, para que haya cambios, sí es muy difícil y muchas de las veces cuando hay cambios también es cuando se dan estas estereotipias para hacerle frente a este cambio, a este estrés ante el cambio. Y también una de las características es la hiper o hiporreactividad. Esta parte también es muy importante tomarla en cuenta ya que mm, pues esto nos va a beneficiar o afectar mucho en el desarrollo en cuanto a los sentidos, porque hablar de una hiper o hiporreactividad sensorial nos habla, por ejemplo, con el fuego. Pueden sentir muchísimo el fuego o pueden sentirlo de manera disminuida. Entonces, por ejemplo, en el caso de sentirlo de manera disminuida hay que tener muchísimos cuidados, ¿no? Entonces, pues hay que tener en cuenta todo esto. Puede ser con ruidos, puede ser con luces, o sea, visualmente, puede ser con muchos estímulos visuales, auditivos, del tacto. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. También es importante mencionar que pueden darse comportamientos desafiantes o de agresión, justo el caer en estas estereotipas de no saber cómo comunicar lo que estamos sintiendo, cómo hacer frente a lo que estamos sintiendo, cae en este tipo de conductas y es muy importante pues tenerlas en cuenta, ¿vale? En general el DSM-5 nos habla justo de que son estas tres áreas las que se ven afectadas por el trastorno del espectro autista, este, de manera general. Hay muchísimas más características que pues ya iremos viendo en el curso, ¿vale? Bueno, yo quise compartirles esta frase que para mí es muy significativa al hablar del trastorno del espectro autista porque dice así: si conoces a una persona con autismo, solo conoces a una persona con autismo y es del doctor Stephen Shore. Eh, Pues es muy real. ¿Por qué se llama trastorno del espectro autista? Porque hay una amplia gama en la que caben cada uno de los casos de trastorno del espectro autista y se diferencian muchísimo entre sí. No es lo mismo
el caso que tú conoces de tu hijo al caso que tiene otra mamá con su hijo, o el caso de que tu terapeuta llega a ti a tu consulta, a que el caso de tu colega. Va a haber muchísimas diferencias y por eso se llama espectro, porque hay muchísimas diferencias entre cada caso. Cada caso es específico y por lo tanto cada caso tiene sus características, sus comorbilidades. Cada caso debe de tener una evaluación muy específica y una atención específica, porque aunque la literatura nos hable de muchas características de este trastorno, cuando empiezas a conocer casos te das cuenta que hay muchísima diferencia, muchísimos niveles. De hecho, el DSM-5 lo divide en 3 niveles, pero entre esos niveles hay como mucha apertura, ¿no? Mucha apertura a las características de cada caso. Entonces, por eso en sí, esta frase me parece muy completa para